Entonces, como se nos ha indicado, entonces vamos a iniciar en este caso desde la etapa de los laboratorios, ¿cierto? Tenemos sobre la temática de microcontroladores y vamos a trabajar una aplicación que se encuentra en la programación de microcontroladores. En esta sección, pues tenemos diferentes simulaciones y el día de hoy vamos a desarrollar la de programación de un control de temperatura. Dando clic sobre ella, como en todos los demás simuladores, vamos a poder encontrar una breve descripción y unas cuantas imágenes que nos van a indicar cómo se va a desarrollar el respectivo laboratorio, ¿cierto? Presionamos el botón abrir, que ya tengo abierta la respectiva simulación, y hacemos el respectivo ingreso. Cualquier duda que tengan pueden preguntarla en el momento o al final de la sesión, como a ustedes les parezca más pertinente. Bien, entonces el día de hoy este como tal es el reto que se le ha planteado al estudiante resolver. Lo leo. Dice, programación de un control de temperatura. Te han encargado diseñar y programar un control para una cámara de secado que controle 3 ventiladores según el nivel que alcance la temperatura. Debes usar un sensor análogo de temperatura para medir esta variable y 3 ventiladores simulados con LEDs que se enciendan secuencialmente cuando la temperatura alcance los 40, 50 y 60 grados Celsius respectivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, vamos a controlar una cámara de secado y lo que queremos hacer es controlar la temperatura, pero queremos que cuando alcance los 40, 50 y 60 grados se prendan unos ventiladores dentro del sistema. Y en este caso vamos a verlos, digamos, representados con unas luces LED. Dice adicionalmente, si la temperatura desciende, los ventiladores se deben ir apagando también secuencialmente, conforme la temperatura baje de los límites establecidos. Bien, entonces tenemos acá nuestro entorno de laboratorio, como en todos los demás simuladores. Tenemos el nombre de la persona que trabaja, el tiempo de sesión, el número de intentos y tenemos en nuestra interfaz diferentes elementos. Recordemos que al dar clic en el botón de información podemos ver nuevamente el reto y tenemos un botón de procedimiento donde podemos identificar diferentes elementos y materiales del laboratorio. Tenemos también la configuración de nuestro sistema, cómo podemos ubicar las entradas, las diferentes salidas. Tenemos una percepción de cómo podemos realizar la compilación como tal del programa, el uso de la interfaz de programación que ya la vamos a ver y las diferentes preguntas complementarias, como en todos los demás laboratorios. Tenemos igualmente al lado izquierdo los diferentes botones que podemos ir desarrollando a medida que vamos realizando la práctica, como el botón para generar el reporte, para acceder directamente a nuestra interfaz de programación, papelera de reciclaje, botón de necesita ayuda, ¿cierto? Y demás. Bien, sentándonos ya entonces en nuestro laboratorio, pues tenemos 4 componentes que vamos a utilizar. Tenemos primero este que está en rojo, que corresponde al sensor de temperatura. Tenemos adicionalmente nuestro calefactor, que va a ser el que pues, va a revisar la medición de temperatura. Tenemos una fuente que nos va a generar el voltaje. Y tenemos la tarjeta electrónica del microcontrolador, que es con la que vamos a realizar las diferentes pues, conexiones para poder realizar y observar los cambios de temperatura y las luces LED que se pueden encender. Bien, tenemos adicionalmente al lado izquierdo 2 botones, uno que corresponde al microcontrolador, que nos está indicando diferentes, digamos, entradas y salidas que tenemos en nuestro sistema. Y tenemos también un botón de estado de los diferentes puertos. Vamos a trabajar en este caso con 3 puertos, B, C y D, con cada uno de ellos, y podemos ver representados diferentes pues, entradas o sistemas analógicos. Bien, entonces, para entrar en detalle, lo que vamos a hacer inicialmente es, queremos realizar el control, digamos, del sistema para las diferentes medidas de temperatura. Entonces tenemos que realizar pues la respectiva medición del proceso, para lo cual vamos a conectar el respectivo sensor de temperatura, lo colocamos, lo arrastramos y colocamos sobre la mesa y ese se conectará de forma automática al pin marcado como por C0. Si abrimos y damos clic, digamos en este caso, sobre nuestro microcontrolador,
aquí podemos observar la tarjeta, tenemos los diferentes puertos por B, por C y por D, que son los que podríamos nosotros utilizar para realizar la respectiva medición. En este caso está conectado directamente en port C, que corresponde al de la mitad. Vamos a ver el cableado que va directamente al de la mitad. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a posicionar el respectivo calefactor sobre el recién posicionado sensor. Para ello, damos clic sobre él y lo arrastramos sobre el respectivo sensor. Bien, al hacer esto, pues ya podemos observar que vamos a tener una medida de temperatura, la cual podemos nosotros variar con esta sección que tenemos acá a este lado. Miren cómo empezamos a aumentarla y cómo empieza a aumentar la temperatura, en este caso del sistema, ¿cierto? A partir pues, de un voltaje generado. Bien, lo que tenemos que hacer ahora en este caso ya es empezar a generar el respectivo control del proceso, por decirlo así. Entonces, en nuestra sección izquierda, nuestro panel izquierdo, este botón corresponde al botón directamente que nos va a llevar a la programación, ¿cierto? A nuestro lenguaje de programación. Y en este caso, tenemos que este es el lenguaje, digamos, de programación, donde tenemos al lado izquierdo una librería que nos permite observar diferentes comandos con los cuales vamos a poder trabajar. Tenemos adicionalmente en la parte superior botón para generar el reporte, para abrir un documento. Tenemos el icono de guardar para guardar el programa que estemos generando. Del icono para compilar el programa. Recuerden que cuando estemos programando debemos dar compilar programa para que quede, digamos, asimilado en la interfaz y podamos regresar nuevamente al entorno de trabajo. Tenemos el clic para ir a la mesa de trabajo. Al dar clic en él, vamos a regresar nuevamente a nuestra mesa de trabajo. Y dando clic nuevamente en el botón, podemos ir otra vez para observar el respectivo lenguaje de programación. Y tenemos también, pues, un botón de ayuda donde podemos encontrar diferentes, llamémoslo, herramientas o instrucciones que nos pueden, pues, permitir desarrollar o conocer algunas secciones del trabajo. Como por ejemplo, aquí podemos encontrar qué tenemos dentro de la interfaz, los botones que podemos utilizar en cada uno de los sistemas y cada uno de los diferentes secciones de la librería, como la programación, los periféricos y los módulos. Bien. Ya centrándonos en este caso en la programación de nuestro sistema, pues vamos a decir, bueno, tenemos que configurar ya los puertos de microcontrolador, tenemos el conversor analógico digital y las salidas digitales que acabamos de nombrar. Entonces, como conectamos la temperatura al puerto port C0, pues ese va a ser, digamos, el puerto de conversor analógico digital, donde se va a medir el voltaje entregado por el sensor y ese lo va a corresponder en unas diferentes salidas que vamos a ver ahora. Y tenemos las diferentes salidas que serán en este caso, entonces vamos a colocar una por una, de las interfaces del sistema. Entonces, tenemos el lenguaje de programación. Lo que vamos a hacer inicialmente es poder declarar, digamos, o llamar los puertos que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué puertos vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar el puerto B. Recordemos que si vemos en la interfaz, tenemos que el puerto C es donde tenemos la entrada para la lectura, digamos, del sensor y por el puerto B, donde van a salir las respectivas, digamos, luces LED, por decirlo así. Entonces, si damos clic en programación, se nos abren diferentes secciones, como por ejemplo, tenemos una lista de variables, tenemos algunas funciones, algunas operaciones, operaciones lógico-aritméticas también, bucles, bucle while, bucle break, y algunos condicionales, como if y else, inicialmente. Tenemos también algunos periféricos, temporizadores, contadores, que son los respectivos puertos que vamos a manejar. Entonces, como vamos a manejar en este caso dos puertos, corresponden en este caso. Para poder seleccionar el puerto, pues lo hacemos con Port B Direction. Y lo que hacemos es dar clic en él y arrastrarlo al sistema. Cuando lo arrastramos, pues él se ha posicionado directamente. Y vamos a utilizar en este caso el puerto B, que será el de la salida, y el puerto C, que corresponde al port C, que es donde ha ingresado en este caso nuestra lectura. Como ambas aparecen como port B, pues damos clic sobre una de ellas para poder cambiarla
y decimos que la entrada que vamos a tener no es por el puerto B, sino por el puerto C. Miren que aquí nos aparecen las tres, B, C y D. Y damos clic en aceptar. Y nuevamente damos clic en aceptar. Ya de este modo, entonces tenemos ambos. Tenemos el B y tenemos el C, ¿cierto? Ahora, entonces recordamos que por el puerto C tenemos el sistema de ingreso y por el puerto B, pues nosotros tenemos los correspondientes a los ventiladores, que son los que van a controlar la temperatura, ¿cierto? Y esos ventiladores son representados mediante luz LED que corresponde a cada bit de cada uno de los respectivos puertos. En este caso, aquí tenemos en esos punticos de acá a la parte de arriba corresponderán a los respectivos LEDs que vamos a ver que se iluminarán o no si queda correctamente el proceso. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es configurar estos puertos de microcontrolador. Entonces, estos puertos de port bidirection, pues los vamos a acomodar en el programa y para poder nosotros darle un respectivo valor, pues tenemos que seleccionar un sistema y colocar un valor. Eso lo hacemos siempre en programación y venimos a variable. Aquí tenemos la sección de valor. Lo que hacemos es arrastrarla a cada una de las diferentes etapas que estamos colocando dentro del proceso. Tenemos para la primera y tenemos para la segunda. Ahora podemos dar clic sobre ella y para todas las secciones vamos a tener dos opciones. Al dar clic sobre cada etapa, podemos nosotros editarla o configurarla o podemos eliminarla. Si nosotros eliminamos, podemos nuevamente agregar alguna otra. Bien, ahora damos clic sobre ella, damos clic y se nos aparece digamos, esta interfaz. Donde tenemos, dice, tipo de valor. Si vamos a utilizar un valor constante o una variable. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que para el puerto B, este es el primero es el puerto B. Entonces, para el puerto B, vamos a tener un sistema. El puerto B, acá está, vamos a tener un sistema que se va a representar mediante 8 bits. Entonces, en este caso va a corresponder con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros. Y por el contrario, para el puerto C, que será que nos va a mostrar, digamos, las respectivas salidas, va a corresponder a 7 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya vamos a ver qué corresponde cada uno de los respectivos procesos. Entonces, tenemos nosotros el sistema ya, digamos, generado con la etapa inicial y tenemos que hacer las respectivas mediciones. Lo que queremos medir en este caso inicial es la variable de temperatura, la cual se debe declarar en forma de un entero para que almacene diferentes valores recolectados. ¿Cómo nosotros hacemos para poder colocar la variable a medición? Aquí tenemos en variables el icono con la variable var. Lo que hacemos es arrastrarlo y llevarlo directamente a el programa, ¿sí? Al hacer esto, nosotros podemos entonces definir qué variable es la que se va a medir y que va pues, a hacer que el proceso como tal esté, digamos, funcionando correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una nueva variable que aún no vemos, que vamos a colocar y la vamos a llamar temperatura. Y decimos que esta variable de temperatura lo que queremos hacer es guardarla mediante un valor entero, un valor numérico, entonces por lo cual aquí le damos en tipo como int. Esto, y vamos a dar clic en aceptar. Teniendo esta variable ya definida, entonces queremos definir nosotros la temperatura y lo que vamos a buscar. ¿Qué queremos hacer? Que el sensor me lea la temperatura y que prenda LEDs cuando esté en 40, 50 y 60 grados centígrados, según lo estipulaba el procedimiento. Entonces, para poder hacer todo este proceso, lo que tenemos que hacer es que el sistema me puede hacer una lectura, digamos, en este caso, de temperatura, ¿cierto? Y que ese ciclo se esté repitiendo, es decir, que él esté midiendo constantemente la temperatura para poder buscar cuándo encender o cuándo apagar uno de los diferentes LEDs. Entonces,
Entonces, en este caso vamos a tener que generar un respectivo ciclo donde nosotros podamos realizar esa búsqueda. Entonces, vamos a buscar un ciclo infinito. Esto lo encontramos aquí en los periféricos. Tenemos temporizadores, controladores. Aquí tenemos, perdón, en la programación, aquí tenemos algunos bucles, como por ejemplo el bucle while, que nos va a decir que mientras suceda algún tipo de condición, pues él esté operando sobre ella. Este es un ciclo infinito, entonces lo utilizamos después de haber configurado los puertos. Debemos entender que el puerto analógico debe utilizar o debe realizar constantemente la lectura del valor de temperatura que me entrega el sensor, por lo que es necesario el uso de algún bloque de programación pues, que permita la ejecución de este código muchas veces. Para eso vamos a utilizar entonces el respectivo bloque while y lo llevamos nuevamente al sistema de programación. Teniéndolo ya aquí, entonces, ¿qué queremos decir? Bueno, queremos que ya definimos la temperatura. Queremos que el while me esté midiendo esa temperatura específica. Entonces, vamos a colocar que el while vaya a medir la temperatura. Y recordemos que la programación siempre puede depender mucho de la persona que la esté programando. Entonces, pueden haber diferentes códigos que funcionen correctamente para un proceso. Yo puedo colocar que un ciclo while esté midiéndome un proceso mientras tenga una condición afirmativa o una condición negativa, cualquiera de las dos, y depende cómo lo voy a programar. Yo quiero decir que con una condición verdadera o afirmativa, en este caso true, entonces vamos a definirla como true. Aquí tenemos las dos opciones, ¿cierto? Falso y verdadero. Entonces quiero que mientras tenga una condición verdadera, él me opere de una manera. Y podemos colocar una condición falsa, pero debemos acomodar un poco más las variables. Ya vamos a ver qué se puede hacer de ambos modos. Entonces, queremos que el sistema nos haga una medición ¿de qué? De la temperatura. Entonces vamos a colocar que mientras esté midiendo de forma verdadera, ¿qué variable? Temperatura. Entonces igualmente damos clic sobre ella y aquí puedo definir una nueva variable, pero miren que nosotros ya definimos anteriormente la variable temperatura. Si damos clic en variable, aquí nos va a aparecer la definida temperatura. Por eso si queremos empezar a programarla, pero aún no la hemos definido, pues tenemos que definirla siempre antes de realizar el respectivo ciclo, cualquiera de las variables que vamos a utilizar. Entonces aquí ya está definida la variable temperatura y damos clic en aceptar. Bien, teniendo esto, ya estamos realizando la lectura del sensor de temperatura y lo que queremos hacer es que se almacene pues, en esa variable temperatura. Lo que hacemos también ahora es que debemos utilizar un bloque que me pueda leer el valor, ¿cierto? En este caso, los bloques que nos leen los respectivos valores los tenemos acá, ¿cierto? Como lectura, ¿cierto? A del C. Eso lo que hacemos es que lo colocamos directamente sobre la temperatura y al hacer esto, pues se va a permitir la lectura y almacenamiento de esa variable. Este bloque read ADC se configura, ¿cierto?, según el puerto en el cual estamos leyendo. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos el sistema, se configura automáticamente en el puerto port C y se configura automáticamente en el port C, en este caso, en el espacio 0. Entonces, para eso tenemos que decir dónde está haciendo la lectura y está en el port C en C0, ¿cierto? Damos clic en aceptar y podemos al momento observar cómo está funcionando nuestro procedimiento. Entonces, damos clic en compilar y aparece en el sistema, pues que hemos tenido compilación exitosa, si lograron observar al lado izquierdo. Entonces, hasta este caso podemos nosotros, digamos, ver cómo llama la programación y qué es lo que vamos a estar leyendo en cada uno de estos pasos. Vamos a ver como tal la verificación de esta configuración. Entonces, si nosotros vamos a la mesa de trabajo, podemos observar cómo se ha iluminado, ¿cierto? Este sensor acá en el puerto C, port C, y en C0 corresponde a donde tenemos seleccionado el sensor de temperatura. Ahora, fíjense cómo tenemos ya un valor de salida, pues un valor de lectura, ¿cierto? Analógico, y como a medida que aumenta la temperatura, nosotros empezamos a aumentar, fíjense cómo el valor empieza a cambiar. Aquí es 165. Entonces miren cómo a medida que empieza a aumentar la temperatura, empieza a cambiar el valor de la lectura, ¿cierto? Desde los
20 grados hasta temperatura pues que alcance como tal el respectivo proceso. Ahora, ¿para qué es importante esto? Pues nosotros queremos que el sensor se encienda, es decir, el ventilador se encienda y alumbre cuando se alcance los 40 grados, ¿cierto? Es decir, cuando tenga temperatura de 40 grados centígrados, el ventilador pueda empezar a funcionar, ¿cierto? Para refrescar el proceso. Entonces, fíjense que si en este momento la temperatura aumenta hasta 40 grados o mayor, no tenemos ningún tipo de iluminación, o sea, no se activa ningún otro tipo de sensor ni nada por el estilo. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder realizar esa activación y la vamos a realizar con base en los parámetros pues leídos por el sistema. Entonces, fíjense que a los 40 grados centígrados tenemos una lectura, ¿cierto? En el port C0 de 273. Entonces, con estos parámetros son con los cuales nosotros vamos a definir los rangos de trabajo para que opere y para que en este caso el sensor se encienda. Entonces, vamos a trabajar primero con el primero, que queremos que se encienda ¿cuándo? Cuando la temperatura sea mayor o igual a 40 grados centígrados. ¿Cómo hacemos nosotros esa condición? Entonces, regresamos nuevamente a la interfaz de trabajo. Tenemos ya entonces leída la lectura de temperatura y para poder hacer que la condición de temperatura, pues, digamos, inicie. Entonces, en el proceso y en ese ciclo while, lo que hacemos es adicionar un if, ¿cierto? Al adicionar un if, nosotros vamos a decir que mientras suceda una condición de temperatura, si sucede, pase una cosa. Si no sucede, pueda pasar otra cosa diferente. Entonces, decimos, vamos a adicionar, entonces, en este caso, el if a nuestro proceso y queremos decir que mientras la temperatura sea mayor a 40 grados centígrados, se encienda ese primer sensor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que nos lea esa variable de temperatura. Entonces, venimos nuevamente a nuestra programación y vamos a colocar un sistema lógico aritmético. Es decir, queremos una condición. ¿Qué condición quiere que ocurra? Entonces, podemos decir, bien, para colocar una condición, yo primero debo de seleccionar, igual que para cuando colocábamos alguna variable, pues colocar el valor que queremos nosotros ingresar. En este caso, nosotros queremos ingresar dos condiciones. ¿Por qué dos? Ya les voy a mostrar por qué dos. Entonces, la primera, si nuestra temperatura, entonces debemos colocar valor para poder rellenar como tal con los respectivos valores. Entonces, si la temperatura, entonces, miren que al colocar esto, podemos colocar un valor constante o una variable anteriormente definida, como en este caso, la temperatura. Entonces decimos, la temperatura queremos que ahora sea igual, mayor o igual o menor. ¿Qué queremos nosotros? Que la temperatura sea mayor a 40 para que se encienda el ventilador. Entonces, si damos clic sobre el doble igual y clic en el icono del lápiz, podemos observar las diferentes opciones. Tenemos igual, diferente, mayor que, menor que, mayor o igual que, ¿cierto? Y o. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos que cuando la temperatura sea mayor o igual, ¿que qué valor? Que 40 grados centígrados. Pero, ¿cuál valor se está leyendo en nuestro sistema? Estamos leyendo un valor a 40 grados centígrados de 273. Entonces, vamos a colocar que el valor sea 273 como un valor constante, ¿cierto? Al dar clic en aceptar, le estamos dando una condición. Que queremos que suceda algo cuando la temperatura sea mayor o igual que 273. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Se debe encender ese sensor mientras es mayor o igual a 273, pero, o sea, a 40 grados centígrados, y luego queremos una condición nueva cuando llegue a 50 grados centígrados. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con 50 grados centígrados. Bien, para ello hacemos lo mismo, colocamos los dos valores y vamos a decir, ahora, porque se cumple la condición, cuando la temperatura sea que menor
50 grados centígrados. Entonces, si nosotros observamos, debemos conocer cuánto es ese valor que corresponde a los 50 grados centígrados. Entonces, movemos nuevamente la temperatura hasta llegar a los 50 grados centígrados y obtenemos un valor aproximado de 342, 341 será en este caso con 50 exacto. ¿Listo? Entonces, temperatura de 341 como valor constante. Ahora, aquí ya definimos si queremos que suceda algo en esta condición, mientras la temperatura está entre 40 y 50 grados centígrados. Pero ¿qué quiero que pase? Aún no lo hemos dicho. Entonces vamos a decir qué quiero que pase. Lo que queremos que pase en nuestro proceso es que se encienda el interruptor, que corresponde en este caso al ventilador, ¿sí? Eso lo utilizamos y lo podemos relacionar mediante este instrumento o digamos, esta sección de port B right. Lo que hacemos es que lo posicionamos sobre el if. Fíjense que según donde lo mueva, se ilumina en verde cada una de las diferentes secciones. En el proceso, en el while o en el if. Debo tener presente dónde lo estoy posicionando para que quede correctamente programado. En este caso, esta es la condición que se va a suceder cuando tenemos estos rangos de temperatura. ¿Qué queremos que suceda a nosotros acá? Lo que queremos que suceda a nosotros acá es que tenemos en el puerto B y pues para poder colocar un valor, vamos a colocar como siempre value, damos clic sobre él, damos clic en editar y lo que queremos nosotros dentro de nuestro proceso es que se encienda nuestro, todos se simbolizan como OB, nuestro primer sensor. Entonces, el primer sensor corresponde al, ¿cierto?, el puerto B, digamos, es según la posición. Entonces, vamos a definir como en puerto B1 para el primer sensor. Cuando esté en 50 grados, tendremos encendido el de 40 y el de 50. Entonces, queremos seleccionarle otro 1 para que sea la segunda posición. Y así sucesivamente, entre más sensores tengamos. Como es el primero que vamos a tener, queda únicamente con OB, ¿cierto? Por decirlo así, o 0B1, ¿cierto? Listo. Vamos a ver cómo vamos hasta el momento. Yo puedo compilar el programa en cualquier momento. Recuerden que si yo compilo el programa, ya se me va a ejecutar dentro del simulador. Si no lo compilo, no sucede. Venimos nuevamente a nuestra interfaz y observemos qué sucede. Entonces, fíjense cómo desde el primer momento, acá en este caso ya tenemos seleccionado que está el sistema trabajando y cómo el primer sensor está encendido. Entonces, vamos a hacer lo mismo con los tres sensores para poder hacer que funcione cada uno de los respectivos rangos y que el sensor 1, sensor 2 y sensor 3 funcionen cada uno de manera consecutiva. Miren que aquí tenemos ya que ha encendido el primer sensor bajo una condición, pero no tenemos más cambio en los otros procesos. Recordemos que la idea, según lo que estipula el proceso, es que se puedan encender secuencialmente a los 40, 50 y 60 grados Celsius. O sea que vamos a tener tres ventiladores, es decir, tres sensores diferentes. Entonces, vamos a hacer los tres al tiempo para que funcionen todos de la misma manera. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos a decir. Ahora, primera condición es que cuando tengamos una temperatura mayor a 40 y menor a 50, se encienda nuestro primer sensor. Ahora, queremos una segunda sensor que se encienda. Entonces, para poder colocar otra, digamos, condición, si tenemos ya un if, que sucede, pues, digamos, mientras suceda este proceso, si la temperatura es mayor o menor que este parámetro, prende el primer sensor. Ahora, queremos que suceda nuevamente se encienda nuevamente otro sensor, por decirlo así. Entonces, lo que hacemos es colocar ahora un else if. ¿Cómo llegamos a este? Igualmente, tenemos el if, damos clic sobre él y al dar clic en el lápiz, podemos nuevamente seleccionar para la siguiente condición. Listo. Y vamos a hacer lo mismo. Queremos entonces realizar la medición de la variable bajo una condición específica. Entonces vamos a colocar que tenemos un rango de condiciones y cada uno va a tener una respectiva, digamos,
condición sea mayor, menor o mayor igual o igual. Entonces, en este caso podemos seguir colocando sobre cada una de ellas. Bien. Y para poder colocar los valores de temperatura y condiciones que nosotros vamos a colocar, debemos de poner las respectivas variables. Y para cada una vamos a colocar un valor en cada uno de los 4 espacios correspondientes. Decimos entonces, la próxima condición es una condición de temperatura, ¿cierto? Em, tenemos que vamos a leer la variable temperatura, igualmente acá son las dos condiciones, y vamos a decir, ¿qué pasa? Queremos ahora que el sensor se ilumine cuando la temperatura sea mayor o igual a 50 grados centígrados. Seleccionamos entonces mayor o igual, y esa medida correspondía a 341. 341. Listo. Y ahora queremos también de que se encienda mientras el sistema tiene una temperatura inferior a los 60 grados centígrados. Entonces lo que hacemos nuevamente es ir al entorno de trabajo y buscar el valor correspondiente en el port C0 a los 60 grados centígrados. Entonces movemos el sistema y tenemos a los 60 grados centígrados 409, ¿cierto? Los 59,9 grados centígrados. Entonces, con este parámetro leído en el port C0, lo definimos acá como 409. Listo. ¿Y qué queremos que suceda en este caso? Pues que se encienda nuestro segundo sensor. Entonces, nuevamente venimos, colocamos el port B, que es el que tenemos a la salida right, adicionamos el respectivo valor y decimos que queremos que se encienda el segundo. ¿Qué pasaba? Recordemos que para el port C dijimos, perdón, que este tenía que tener dentro de su programación una cantidad, digamos, de bits, que en este caso correspondía a 7 bits. Y acá nosotros colocamos únicamente 2, entonces tenía que ser 3, 4, 5 para que tengamos 7. Y acá en este caso nos faltaría también, seguro por eso no acomodaba, 6 ceros, ¿cierto? Para que pueda tener como tal los 7 bits, que son los que estipulamos em, en el inicio de cada uno de los diferentes procesos. Bueno, teníamos que para el B eran 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí nos falta de a 1 todavía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá igualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. ¿Qué más sigue? Que tenemos que se encienda el tercer sensor cuando la temperatura sea mayor a los 60 grados centígrados. Entonces, nuevamente, vamos a colocar otra condición, ¿cierto? If, miren que en este caso la puse debajo de este else if y miren cómo quedó dentro de este ciclo. Que no se quede dentro del ciclo del while, entonces lo eliminamos y lo acomodamos nuevamente sobre el ciclo del while. Miren la diferencia. Igualmente vamos a colocar entonces el sistema que queremos determinar y vamos a tener en este caso, pues únicamente en este caso una condición que sea mayor a 60 grados centígrados. Podemos colocar únicamente una condición y los respectivos valores. Valor para el primero y el valor para el segundo. ¿Cuál es la condición? Igual que en los demás, vamos a leer la variable de temperatura. ¿Qué queremos ahora? Que se ilumine ese sensor cuando sea mayor o igual a 60 grados centígrados, que corresponde en este caso a la lectura de 409 como valor constante, ¿cierto? Valor constante, 409, lo demás no es necesario utilizarlo. Es simplemente el sistema que se está leyendo y mire, vamos a observar el código en número binario y todo lo demás. ¿Qué nos falta? Pues colocar que queremos que suceda en el sistema, es decir, que se encienda, en este caso, el tercer sensor. Entonces, nuevamente vamos a variable, seleccionamos el valor
Y igualmente queremos que se encienda el tercer sensor. Entonces colocamos 0B y los 8 parámetros 1, 2, 3, 4, 5. Y este sensor será con estas, digamos, 3 entradas, por decirlo así, 1, 1, 1, corresponderá al tercer sensor. Si queremos un cuarto sensor, un quinto sensor, será de igual manera seleccionado, ¿listo? Bien, recuerden que para poder cerrar este while tenemos una condición. Mientras sea verdadera esta condición, si la temperatura está entre este rango, suceda esto. Y adicionalmente, si está en este rango, suceda esto. Y aquí me falta cambiar este if, porque es un también if, ¿cierto? Y que mientras suceda esta condición, que también se encienda eso. Es decir, que los tres sensores pueden estar prendidos al mismo tiempo porque suceden condiciones de manera, digamos, conjunta. Y debemos, como tal, de cerrar este sistema con else. ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué queremos que pase cuando no suceda ninguna de estas tres condiciones? Es decir, cuando la temperatura no esté dentro de ninguna de estas condiciones, ¿qué debe pasar? Pues lo que debe pasar, seleccionamos nuevamente qué queremos que pase con el sistema, seleccionamos nuevamente la variable, perdón, el valor, y lo que debe pasar es que el sensor, que los sensores se encuentren apagados. Entonces únicamente va a estar con 0. No es que vamos a seleccionar como 0, digamos, una variable negativa o apagada, y 1, el sistema, pues cuando nosotros lo tenemos ya, digamos, encendido. Ya terminado, pues, de este sistema, podemos dar clic en compilar y vamos a regresar a la vista del laboratorio para poder revisar con la ayuda de temperatura el estado del respectivo funcionamiento del proceso. Damos clic en compilar, aparece que ha sido exitosa la compilación. Venimos a nuestro sistema y vamos a observar. Tenemos una lectura de voltaje entregado y queremos que suceda a nosotros. Recordemos que cuando la temperatura sea menor a 40 grados, estén apagados. Entonces, miren, 20 grados, 22, 25, 28, 38, 38. Estamos menor a 40 grados centígrados. Miren que podemos observar el estado, porque este botón corresponde al estado de nuestro proceso, ¿cierto? De cada uno de los diferentes secciones de nuestro proceso. Y podemos observar cómo menor a 40 grados centígrados se encuentra apagado. Ahora, ¿qué queremos hacer? Que se encienda el primer sensor, que corresponde a un ventilador, cuando la temperatura sea mayor o igual que 40 grados. Miren que al aumentarla a 40 se iluminó el primer sensor y acá podemos observar cómo también se ilumina este sensor. Ahora, queremos que se encienda el segundo sensor cuando sea mayor a 50 grados. Miremos qué sucede. Fíjense cómo debería alumbrar el segundo sensor y pues se debería iluminar nuevamente acá el estado de la interfaz de la salida. 46, 49, 50 grados centígrados, tenemos el segundo sensor iluminado. Y ahora, superior a 60 grados centígrados, se debe iluminar el tercer sensor. Empezamos a subir, a aumentar, y encontramos que 60 grados centígrados, listo, se iluminó el tercer sensor, y así aumentamos más la temperatura, no se va a iluminar ningún sensor extra, porque ya tenemos como tal, hasta aquí, digamos, relacionado las respectivas variables que vamos a utilizar. Miren cómo nuevamente al descender la temperatura, los sensores se apagan, y pues va a tener temperatura baja, no necesita ningún tipo de, digamos, de ventilación en el proceso. Entonces ya con eso hemos completado la respectiva interfaz de simulación y podemos nosotros ir al respectivo reporte y a responder las preguntas complementarias. Recordemos que la idea era poder mediante este proceso, mediante este ciclo, hacer que se encendieran cada uno de los diferentes sensores bajo condiciones específicas de procesamiento. Igualmente, como yo les decía, yo aquí puse esta condición con una condición de un while verdadera, pero si uno quiere, puede hacerla con la condición de un while falso y pues debo de cambiar, digamos, los rangos del proceso, pero en general corresponderá a un procedimiento muy similar. Pero como les decía, corresponde y cada, digamos, simulación, pues depende un poco de la persona que la esté desarrollando y pues la propia lógica de programación de cada una de las diferentes personas. Tenemos adicionalmente dentro de nuestros simuladores las respectivas preguntas complementarias que nos pueden ayudar
a fortalecer las capacidades de cada uno de los diferentes estudiantes. Aquí tenemos, por ejemplo, como una pregunta nos dice, explica dos aplicaciones en las que se podría usar un control de temperatura similar al solicitado en el laboratorio. Entonces uno puede utilizarlo en cualquier cosa que requiera control de temperatura, como por ejemplo fundición de algún tipo de material, en incubadoras, lecturas de control y demás. Colocémoslo como, digamos, respuesta uno para no colocar, digamos, todo ese texto y ver dónde hemos representado nosotros estas respuestas. La segunda pregunta, ¿qué adicionarías al control electrónico diseñado para hacerlo más eficiente? Entonces, una forma de hacerlo más eficiente es que yo puedo adicionar más sensores de temperatura, ¿cierto? Para tener una mayor estabilidad en la medición. Tenemos respuesta 2. La tercera respuesta. Si se quisiera tomar otra temperatura en el otro extremo de la cámara de secado, ¿qué pin de microcontrolador usarías? Argumenta tu respuesta. Aquí en este caso podemos nosotros utilizar el port C1, en el pasado fue el 0, aquí podría ser el 1, ya que nosotros podemos evidenciar en nuestra ventana de estado, la que tenemos aquí abierta en la parte superior, que esos puertos van a corresponder a puertos ADC, es decir, son puertos donde pueden hacer la respectiva lectura y almacenamiento del sistema. Como respuesta 3. Y como respuesta 4, dice, ¿cuántos sensores de temperatura podrían conectarse al microcontrolador usado en el laboratorio? Entonces, como tenemos en este caso 3 puertos, B, C y D, podemos utilizar nosotros 3 puertos. Ese es el porqué. Tenemos únicamente 3. Listo. Y ya podemos proceder a la respectiva validación y generación del reporte. Como tal, en este caso, pues no tenemos, digamos, no se tiene, digamos, una estipulación donde podemos decir si ha sido correcto o no que nos muestre el proceso. ¿Cómo sabemos que ha sido correcto o no? Pues cuando tenemos una calificación, si sabemos que en la programación se nos han encendido los sensores en las temperaturas establecidas, tenemos correctamente la respectiva programación. Y ya podemos pasar a la respectiva generación del reporte. ¿Hay de pronto alguna duda hasta el momento antes de pasar a la generación del reporte? Bien, entonces por el momento continuemos. Podemos generar el respectivo reporte. Entonces damos clic en aceptar. Y aquí podemos observar, como siempre, las preguntas conceptuales que nos van a ayudar a fortalecer las competencias que tenemos. Recordemos que estas preguntas conceptuales tienen un peso, digamos, sobre la calificación al final que se nos presenta en el resultado. Dice, tenemos un enunciado, una respectiva imagen. Dice, la imagen muestra la configuración de puertos de un microcontrolador específico, obsérvala y responde. Primera pregunta, ¿cuántos canales para conversión análoga a digital tiene el microcontrolador, el que nos han puesto en el sistema? Entonces, si podemos observar, tenemos en el puerto D 2 para conversión análoga, puerto B tiene otros 2 y el puerto C no tiene. Tenemos entonces en este caso para conversión análoga 4 puertos. Siguiente pregunta. ¿Cuántas entradas y salidas digitales proporciona el microcontrolador? Entonces, podemos contarlas. Digitales, todas las que no sean análogas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, en este caso, nos decía cuántas entradas y salidas digitales proporciona el microcontrolador. Entonces, en este caso va a ser la totalidad de disponible de salidas y de entradas que tengamos dentro del proceso. ¿Cierto? Entonces tenemos en este caso todas entradas y salidas, sean análogas o digitales. Pues todas las que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿cierto? Todas las que nosotros vamos a manejar. ¿Cuántos sensores de temperatura, como el usado en el simulador, podrían conectarse a ese controlador?
Podemos conectar los que sean análogos, tenemos en este caso 1, 2, 3 y 4. 4 sensores. Y finalmente, ¿cuántos canales análogos proporciona el puerto C? Entonces vamos al puerto C, miren que no tiene ningún canal análogo, como si lo tiene el B y como si lo tiene el A. Entonces, como no lo indica, no tendrá ninguno. Y podemos dar clic en terminar. Al hacerlo, se nos va a generar de forma automática la calificación y el reporte respectivo. Si de pronto en la simulación no hubiera quedado correcto alguna de las etapas y procedimientos, pues aquí se vería referenciado directamente dentro de la nota, ¿cierto? Por eso les mostraba que al final podemos observar también si ha sido correcta la iluminación de cada uno de los respectivos sensores. Y podemos adicionalmente revisar el respectivo, em, nuestra respectiva, digamos, retroalimentación y reporte de laboratorio, donde observamos el número de intentos, el tiempo de la sesión, la persona que lo ha generado, la unidad que estamos trabajando, nuestra calificación, cómo quedó al final nuestro interfaz de trabajo, las respuestas a las preguntas conceptuales que hemos diseñado para cada una de estas y la respuesta que se le da a cada una de las preguntas complementarias dentro del proceso. Y al final podemos observar también la imagen de cómo quedó nuestra programación en el lenguaje específico del sistema que se ha manejado.